La primera de estas preguntas que vamos a responder es una que se resuelve con las tablas de dados como las que hicimos hace un tiempo. Bien, así que preparen ahí lápiz y papel, un papel cuadriculado les puede ayudar para hacer esta tabla de manera un poco más ordenada. Bien, la pregunta dice, se lanzan dos dados comunes consecutivamente. Aquí con un dado común se soluciona que tienen 6 caras y que no están cargados. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Número 1, la probabilidad de que la diferencia entre el resultado del primer y el segundo dado sea positiva es la misma de que sea negativa. La segunda es la probabilidad de que la división entre los resultados del primer y el segundo dado sea un número entero es mayor que 6 partido en 36 o 6 de 36 y la probabilidad de que la suma de los resultados de ambos dados sea mayor que 1 es 1. Bien, entonces para resolver este problema, se espera que ustedes puedan hacer una tabla de lanzamiento de dos dados, como la que habíamos hecho. Habíamos hecho en clase la de suma, que van a necesitar para el inciso 3, y la de multiplicación, pero aquí además les piden hacer la de diferencia y la de división. Yo creo que es una pregunta súper interesante. Entonces les voy a dar algunos minutos para que realicen justamente esas tablas e intenten responder esto, que se lo van a tener que responder utilizando después la regla de Laplace, cuando tengan cuando tengan las tablas construidas. Bien, entonces les voy a dar unos minutos para que las vayan realizando. Deberían tomarles algo así como 3 o 4 minutos por cada una de las tablas. Y luego entonces vamos a responder las preguntas. Yo diría un poco menos quizás para las tablas. En caso de que tengan alguna duda, me preguntan por el chat. Yo voy a estar aquí prestando atención. Bien, estas tablas para analizar los casos de probabilidad de sucesos que pueden tener varios eventos, que los hemos hecho para el lanzamiento de dos dados o incluso el lanzamiento de un dado con una moneda, también lo teníamos en una de nuestras clases. Se construyen utilizando una tabla con filas y columnas, donde los resultados del primer dado, aquí dice el primer libro por algún momento, por algún motivo, lo voy a corregir, el resultado del primer dado se pone en las filas y el resultado del segundo dado se pone en las columnas. Voy a corregir aquí al tiro. Debo estar pensando en un libro cuando escribí esto. Ahí sí. Bien, ahí sí. Entonces, esta es una tabla para la suma. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier casilla de estas de la tabla, lo que hacemos es sumar los resultados del primer dado con el segundo dado. Bien, entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que en esta casilla, que tiene resultado igual a 5, equivale a haber tirado un 1 en el primer dado y un 4 en el segundo dado. Y así entonces se construye toda la tabla. La tabla aditiva, o la tabla para la suma, es útil para resolver el inciso número 3, que aquí dice la probabilidad de que la suma de los resultados de ambos dados sea mayor que 1 es 1. Bien, entonces, ustedes si construyen esta tabla se van a dar cuenta que de todos los resultados, todos son mayores que 1, por lo tanto la probabilidad de obtener un número mayor que 1 es de un 100% o de una plena certeza. Ustedes pueden tener la seguridad de que si es que tiran dos dados y suman los resultados, el resultado va a ser mayor que 1. Porque el menor número que pueden obtener es 2, que es haber tirado un 1 en cada uno de los dados. Bien, así que para personas que tengan un poco más de habilidades matemáticas, podrían ni siquiera haber hecho la tabla completa. Bien, la tabla de la suma al menos, y el inciso número 3 podrían haberlo respondido simplemente pensando, es imposible obtener 1, todos los números que vamos a obtener van a ser mayores que 2, así que la probabilidad de que la suma de los resultados de ambos dados sea mayor que 1 es 1, es correcto, porque todas las opciones que tenemos van a ser mayores que 1. Bien, entonces, de la misma manera en la que se construye esta tabla de la adición, ustedes podrían hacer la tabla también de la diferencia o la tabla de la división. Bien, y yo les voy a mostrar aquí cómo se ve la tabla de la división. Entonces, para la división entre el primer y el segundo dado, se construye de la siguiente manera. Toman los resultados del primer dado y los dividen por el resultado del segundo dado, que eso es justamente lo que les piden en este problema. Entonces, en el primer dado obtuvimos un 1, lo dividimos por 1 y obtenemos 1. Yo aquí no puse los números decimales o las fracciones porque 1 dividido en 2 va a ser un medio, que no es un número entero, y 1 dividido en cualquiera de estos tampoco va a ser un número entero.
Así entonces se va poblando esta tabla, y aquí yo solamente dejé los números enteros. Bien, están todos los números de la primera columna, porque van a ser todos los números divididos en 1, que son el mismo número. Los números pares los divide el 2, sea el 6, el 4 y el 2. Divide en 2, nos va a dar 3, 2, 1. Los múltiplos de 3 los divide el 3, el 6 y el 3, y los otros números solamente se dividen por sí mismos. Así que ustedes pueden contar acá, y aquí nuevamente se usa la regla de Laplace, ¿bien? ¿Qué es lo que nos piden? La probabilidad que la división entre los resultados del primer y el segundo dado sea un número entero. Y aquí tenemos todos los números enteros, que son 6 en la diagonal, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en total, de un total de 36 casos posibles. Entonces la probabilidad es 14 de 36, que es mayor que la que nos dice en el enunciado. Bien, el enunciado nos dice es mayor que 6.36, es correcto. Entonces también se cumple que ese inciso, o sí, ese inciso es válido. Y finalmente tenemos la tabla aquí de la diferencia. Nos dice la probabilidad de que la diferencia entre el resultado del primer y el segundo dado sea positiva es la misma de que sea negativa. Bien, entonces eso lo podemos ver acá. Esta es la diferencia, ¿bien? Quiere decir que tomamos el resultado del dado 1 y le restamos el del dado 2 y obtenemos esta tabla. Y aquí contamos cuántos números positivos hay, y hay... aquí me equivoqué, esto no debería ser un 2, debería ser un 1, pero eso no cambia los resultados. ¿Cuál es? Es este de acá. Porque aquí podemos contar cuántos números positivos hay. Hay 1, 5, 9, 12, 14, 15 números positivos. Hay 6 ceros y hay 15 números negativos también. Entonces, como hay la misma cantidad de números en ambos conjuntos, en los positivos y en los negativos, la probabilidad de obtener una diferencia positiva es la misma que obtener una diferencia negativa, que es justamente lo que nos piden. La probabilidad de que la diferencia entre el resultado del primer y el segundo dado sea positiva es la misma de que sea negativa. Y eso es cierto según los resultados de esta tabla. Y por lo tanto todas son correctas, así que la alternativa correcta es la E. 1, 2 y 3. Bien, cuéntame en el chat cuánto habían alcanzado a hacer de este ejercicio, que reconozco que es un ejercicio más o menos largo, sobre todo si es que es primera vez que están haciendo uno de este tipo y no tenían claridad aún cómo es que se hacían estas tablas. Bien, este problema es, yo creo que de los más largos que les va a tocar a ustedes resolver en la prueba de ingreso a la universidad. Bien, si ustedes toman la cantidad de tiempo que tienen, no me acuerdo cuánto es, déjenme revisar. La prueba. Ver esa noticia. Matemática. Bien. Aquí está. La prueba de matemática tiene una duración de 2 horas y 20 minutos, que esos son 140 minutos. Y si eso ustedes lo dividen en los 65, les va a dar que tienen 2.15 minutos, o equivalentemente 2 minutos y un poquito más de 9 segundos por pregunta. Este es un valor en promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes hacen todas las preguntas en el mismo tiempo, deberían encontrar más o menos, o deberían, perdón, tomarle este tiempo a hacer todas las preguntas si es que las van a hacer en el mismo tiempo. Ahora bien, va a haber algunas preguntas que les va a tomar más tiempo hacer, como por ejemplo esa, que reconozco que era más larga, y hay otras preguntas que les va a tomar menos tiempo hacer, así que eso se balancea. Bien, se balancea, y ustedes entonces puede que le tomen más tiempo de esos 2 minutos hacer esta. Por ejemplo, veo aquí en el chat una compañera me responde que le faltaba todavía hacer una de las tablas del problema, la tabla de la división. Pero eso se compensa con otras preguntas que quizás son más cortas, como por ejemplo las primeras. Bien, las primeras es un ejercicio de fracciones que quienes tengan un poco más de rapidez podrán hacer quizás en 30 segundos o algo así. Y todo el tiempo que van acumulando en esas preguntas que se resuelven más rápidamente, lo van a ir guardando para estas preguntas que son un poco más largas. Bien, también no se compliquen si es que piensan que estas preguntas son muy largas y le están tomando mucho tiempo ahora.
esta materia recién la están viendo y tienen todavía mucho tiempo para ejercitarla. Bien, súper. Vamos a ver la siguiente pregunta. Pregunta número 60, que en esta van a tener que usar el principio aditivo y el principio multiplicativo. Bien, dice: Andrés es el director técnico del equipo de fútbol Los Astros, el cual realiza un estudio estadístico para su próximo encuentro con su rival, el equipo de Los Cometas. El estudio de Andrés se centró en la probabilidad que tiene cada uno de los equipos en anotar una cierta cantidad de goles. Los resultados se los presenta a sus jugadores en uno de los entrenamientos en una pizarra como la de la figura adjunta. Bien, entonces aquí tenemos los Astros, que es el equipo del que Andrés es director, y los Cometas, y vemos la probabilidad. Los Astros tienen un 0.19 de probabilidad, o 19%, de no hacer goles, un 37% de hacer un gol, un 30% de hacer 2 goles y un 14% de hacer 3 goles. Mientras que los Cometas tienen una probabilidad de 43% de no hacer goles, 30% de hacer un gol, 14% de hacer 2 goles y 13% de hacer 3 goles. Según estos datos, y considerando que convertir goles por parte de ambos equipos es independiente, o sea, pueden usar nuestras fórmulas de principio aditivo y multiplicativo, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a la probabilidad de que el partido entre estos dos equipos termine en empate? Y aquí ustedes tienen las 5 opciones. ¿Cómo pueden hacer este cálculo? Fíjense que además de eso, en esta pregunta no les piden un solo cálculo, sino que les piden una expresión. Esto sea que no se tienen que calcular algún número, sino que tienen que saber cómo llegar al número. Y eso basta. Entonces, ¿qué les voy a decir para que intenten resolverla? Les piden que el partido entre los dos equipos termine en empate. Y eso quiere decir que pueden empatar a 0, o que pueden empatar a 1, o que pueden empatar a 2, o que pueden empatar a 3. Bien, entonces vean todas las distintas posibilidades que tienen los dos equipos de empatar y razonen un poco cómo es que esas frases se construyen para que vean cómo pueden usar el principio aditivo y multiplicativo. Nuevamente les voy a dar unos tiempos para que la resuelvan. Si es que tienen alguna pregunta me dicen por el chat y yo se la respondo con gusto. Vamos a volver entonces en un momento para resolver. Cálculo. Este era un problema más corto en cuanto a cálculos, pero que necesitaba un poco más de preparación antes de eso, porque no tenían que hacer ningún cálculo, solamente tenían que plantear el problema de manera correcta. Bien, entonces, lo que el director técnico del equipo de los Astros quiere es calcular la probabilidad de que estos equipos empaten. Bien, y que empaten significa que uno meta una cantidad de goles y el otro meta la misma cantidad de goles. Entonces aquí podemos decir que queremos calcular la probabilidad de que los Astros metan 0 goles y que los Cometas metan 0 goles. Entonces ahí hay un y con el i lo que va a pasar es que las probabilidades se multiplican, o que los Astros y los Cometas metan ambos un gol. Nuevamente ahí hay un i, que ambos metan un gol, pero había un o separándolo del anterior. Entonces, si es que ponen todo eso en una frase, quiere decir que los equipos empaten significa que los Astros y los Cometas meten 0 goles, o que los Astros y los Cometas metan un gol, o que los Astros y los Cometas metan 2 goles, o que los Astros y los Cometas metan 3 goles. Entonces aquí hay una serie de is y os que van a tener que juntar en una sola expresión matemática que, para fortuna de ustedes, no van a tener que calcular. Teniendo en cuenta esto, los valores de la tabla y las reglas aditivas, que eso pasa cuando hay un o, y las reglas multiplicativas, las que ocurren cuando hay un i de probabilidad, y que podemos usar las versiones simplificadas de esta, o sea, la versión directa del principio aditivo, porque dice aquí que son independientes. No hay elementos en común aquí, así que simplemente los podemos sumar y no tenemos que restarle nada. La expresión va a ser que los Astros y los Cometas ambos metan 0 goles. Entonces, para eso vamos a tener que multiplicar el 0.19 por el 0.43, o que los Astros y los Cometas metan un gol, que eso significaría multiplicar el 0.37 por el 0.30, o que ambos metan dos goles, que significaría multiplicar esas dos probabilidades, o que ambos metan 3 goles, que sería multiplicar estas dos de acá, y por lo tanto, eso sería correspondiente a la alternativa B, donde vemos que están multiplicadas las probabilidades de empatar a 0 goles, se les suma
la probabilidad de que ambos hagan un gol, se le suma la probabilidad de que ambos hagan 2 goles y se le suma la probabilidad de que ambos hagan 3 goles. Eso va a dar un número que en este caso no importa cuánto sea porque simplemente me pedían cuál de las siguientes expresiones es igual a la probabilidad de que el partido termine en un empate. Y para eso entonces vamos a tener que considerar el, que ambos equipos metan la misma cantidad de goles y aquí nos dan cuál es la probabilidad de que cada equipo meta ese cierto número de goles y por lo tanto después se construye la expresión utilizando las reglas de probabilidad, las reglas aditivas y multiplicativas que ya hemos visto. Bien, si se fijan, este problema es en cuanto a ejecución bastante más corto que el anterior, porque lo que tienen que hacer aquí es recordar cuáles son las reglas de principio aditivo y multiplicativo y aplicarlas con los valores que tenemos en la tabla. Bien, súper. Preguntas con respecto a eso, por favor, háganlas ahora. Si quieren hacer ustedes algún otro de este ensayo, lo pueden buscar aquí en la página del DEMRE, demre.cl, si ustedes van a la prueba. Modelos pruebas. Ahí está entonces. Modelo de prueba de admisión 2021. Ahí está la resolución del módulo de matemática y aquí está el, perdón, modelo de prueba matemática y está el módulo de prueba matemática. También están las otras, por ejemplo, las distintas pruebas de ciencias, los distintos electivos que existen, porque recuerden que las pruebas de ciencias tienen un módulo común, que es con la materia de primer y segundo medio de biología, física y química, y aparte tienen un módulo electivo que son solo preguntas de una de las 3 materias de primero a cuarto medio. Ahí está la de matemática y luego la de comprensión lectora, que es la que le llamamos antes de lenguaje. La 61 nos la vamos a saltar, la 62 es de probabilidad condicional, que es en materia de tercero medio. Esta es de técnicas de conteo, que vamos a aprender después de la siguiente semana. Esta también es de técnicas de conteo. Y vamos a ir a la número 65, ¿bien? Que está en función del tiempo la voy a resolver simplemente yo. Pero si quieren ir a hacerla en paralelo, haciéndola en paralelo, perdón, excelente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Dice, en una caja hay solo bolitas verdes y rojas, todas del mismo tipo. Bien, puede sonar un poco raro eso porque dice todas del mismo tipo, pero hay bolitas verdes y rojas, quiere decir que tienen la misma forma. ¿Okay? Se puede determinar la cantidad de bolitas verdes que hay en la caja si se sabe que dos cosas. Bien, en la caja hay en total 40 bolitas y luego al elegir una bolita al azar de la caja, la probabilidad de que ésta sea roja es de 2/5. Y esto es una pregunta de suficiencia de datos, ¿bien? ¿Qué quiere decir eso? Que les dan a ustedes dos hechos y ustedes tienen que ver si eso les basta para resolver el interrogante que les plantean en el enunciado, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que analizar independientemente el hecho 1 y el hecho 2, o no sé si llamarle hecho, pero la aseveración, da lo mismo. 1 y la aseveración 2 y ver si es que esas nos bastan para lo que nos piden en el enunciado, que es determinar la cantidad de bolitas verdes. Bien, entonces, este tipo de preguntas luego tiene las alternativas que dicen que el enunciado 1 o que la aseveración 1 basta para responder y por lo mismo dice aquí una por sí sola. La alternativa B dice que la 2 basta, así que 2 por sí sola. La alternativa C dice que las dos alternativas independientemente no funcionan, pero juntas me sirven, así que es ambas juntas 1 y 2. La D, que es cada una por sí sola, quiere decir que las dos por separado me pueden servir para determinar cuál es en este caso la cantidad de bolitas verdes, o luego tenemos la E, que se requiere información adicional que no nos basta con la información que nos entrega. Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que dice este ejercicio y las aseveraciones que nos dan acá. Por mientras, coméntenme en el chat si es que es primera vez que ustedes ven un ejercicio de este tipo, ¿ok? Estos ejercicios pueden resultar bien enredados, hay gente que les causa mucha confusión esto y que consideran que son los ejercicios más difíciles de la PSU. O sea que lo más difícil no es una materia en general, sino que un tipo de ejercicios este en particular. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dicen que en la caja hay en total 40 bolitas, esa es la aseveración 1,
Y en la aseveración 2 dice, al elegir una bolita al azar de la caja, la probabilidad de que ésta sea roja es de 2/5. Bien, entonces, primero nos dicen, en la caja hay en total 40 bolitas. ¿Nos sirve eso para determinar cuántas bolitas verdes hay en la caja? La verdad es que no, porque no nos dice nada de ni el número de bolitas rojas, por ejemplo, que eso nos podría servir, porque dado que hay solo verdes y rojas, si nos dicen que hay 40 bolitas y hay 8 rojas, las otras son verdes, las otras 32, pero solamente nos dice el total, así que no sabemos nada de la proporción entre bolitas que hay, por lo tanto no nos sirve. Luego tenemos la aseveración 2 que dice, al elegir una bolita al azar de la caja, la probabilidad de que ésta sea roja es 2/5. Bien, entonces, eso también nos dice que la proporción de bolitas rojas dentro de la caja es 2/5, porque recuerden que esa probabilidad se calcula por la regla de Laplace, que dice que es el caso favorable dividido en casos totales, o sea, hay de cada 5 bolitas, hay 2 que son rojas, y por lo tanto las otras 3 son verdes. Pero eso tampoco nos dice cuántas bolitas verdes hay, porque podría haber 80 bolitas en la caja, podría haber 1.000.000 de bolitas en la caja. Solamente tenemos la información de la proporción. Por lo tanto, la 2 sola tampoco nos sirve. Sin embargo, y una vez que ustedes terminan de hacer ese análisis uno por uno, tienen que ver el análisis de ambas juntas. ¿Bien? Y en ese sentido también ayuda bastante cómo se formula la pregunta aquí, formula las alternativas, porque nos da la opción de ir viendo primero esta, después ambas juntas, y ahí vamos a ver. Si ustedes toman en cuenta las dos cosas, les va a servir para determinar cuál es la cantidad de bolitas verdes. ¿Por qué? Porque les dicen cuál es la probabilidad de que una bolita sea roja, que es 2/5. El complemento de eso, dado que solamente hay bolitas verdes y bolitas rojas, es que las bolitas tienen que ser verdes. Y el complemento de 2/5 es 3/5, porque en la caja solamente hay verdes y rojas y por lo tanto la probabilidad de las dos sumadas tiene que dar 1. Así que a 2/5 le tengo que sumar 3/5 para que me dé 1, por lo tanto la probabilidad de que tenga bolitas verdes va a ser 3/5. Bien, entonces la proporción de bolitas verdes en la caja va a ser 3/5, y si me dicen que en total hay 40 bolitas y ya tengo la proporción entre las dos, me va a permitir entonces saber cuánto es la cantidad de bolitas verdes. Y de hecho, aquí está el cálculo. Si hay 40 bolitas, el 60% va a ser verde y el 60% de 40 es 24. Así que combinando la información de las dos, puedo determinar cuántas bolitas verdes hay, y por lo tanto la respuesta de este problema es ambas juntas, 1 y 2. Bien, que justamente ya una compañera me lo había mandado acá por el chat. Así que muy bien, Carolina, que había enviado la respuesta correcta. Y esta es la número 65, la última pregunta del ensayo. Si ustedes quieren intentar resolver alguna de estas, excelente. De las que nos saltamos y que ustedes podrían resolver, está la número 61 acá, en donde ustedes tienen que usar el principio multiplicativo y la fórmula completa. Bien, eso, jóvenes, eso es lo que tenía planeado entonces para esta evaluación, para esta clase de matemáticas. Lo que vamos a hacer la próxima semana es un breve repaso. Tenemos calendarizado una evaluación para el día, no me acuerdo. 17 o 19, algo así. La vamos a dejar para el 19, ¿bien? Si ustedes ven en su calendario de evaluaciones que tenían la prueba el martes 17, lo vamos a dejar para el jueves 19, porque así tenemos la opción de hacer el repaso el día miércoles. Pero de todas maneras vamos a comenzar con materia nueva el lunes y el martes. La evaluación del día jueves va a ser de la materia antigua hasta el día de hoy, ¿bien? En la prueba que tengamos ese día vamos a tener vamos a tener una pregunta de este tipo, que son preguntas un poco más difíciles, tipo prueba de ingreso a la universidad. Bien, así que revisen esto, revisen otros facsímiles. Las últimas preguntas son las de probabilidad. ¿Ok? Ahora está el link de la prueba de transición, está acá. Bien, la prueba, modelos de pruebas, los envío por el chat. Ahí está, para que lo puedan ver. ¿Ok? Súper. Cuídense mucho, que estén muy bien, vayan a descansar y nos vemos en la siguiente hora para nuestra evaluación de física. No se preocupen, no es nada terrible, yo les voy a ayudar. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en un rato.